Muy buenas tardes. Un directo más en Bebé Málaga. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todas las que estáis embarazadas y os conectéis. Creo que os va a interesar mucho. Mientras se van conectando mis invitados, me voy presentando. Mi nombre es Isabel. Soy Isabel Cuevas de Bebé Málaga. Por aquí ya veo a Elizabeth, a Eli, y aquí está también Pedro. Bien. Voy a dar paso. Aquí tengo ya a Pedro. A ver. Buenas tardes, Buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estamos, tardes. Isa? Me alegro verte. Igualmente, que no nos vemos nunca, nos vamos a ver en un directo. Mira tú por dónde. ¿Qué tal Aquí está todo? Isa, Y aquí ¿no? también está. Buenas. ¿Qué tal? Hola Isa, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ¿Cómo bien. estamos? Qué puntuales somos, ¿eh? Súper puntuales. Bueno. Pues mira, llevamos mucho tiempo sin hacer un directo. Y yo creo que va a ser un directo bastante interesante. Lo tenemos un poquito dejado de lado por nuestro día a día, yo creo, que estamos todos muy agobiados con nuestros trabajos, con el tema de redes. Estábamos muy involucrados cuando el tema de la pandemia y ahora parece que lo tenemos un poquito de lado y yo creo que es un tema que debemos de retomar porque luego a mí me lo agradecen un montón porque son temas súper interesantes, se queda luego grabado y a mí personalmente cuando vienen las chicas embarazadas a la tienda me dan las gracias de este contenido de valor que hacemos a través de los directos, lo que tengo hecho con Pedro y contigo, pues la verdad que se quedan grabados y luego mucha gente los ve y creo que se agradece. Así que a ver qué hacemos esta tarde. A ver cómo Bueno, sale. ante todo, dime Pedro, perdona. Que a ver cómo sale, que no falle el tema de internet. Por ahora A ver, parece que no, está bien, yo creo ¿no? que no, ¿Te que escucha la bien? conexión, sí, Yo- yo creo que sí. Yo lo he puesto, os lo digo, porque como a mí me entra un montón de llamadas, lo he puesto sí. en modo de no molestar, para que no me entre, Vale, porque cada vez que me entra una llamada, Ah, pues mira, se me corta y ya luego se queda sin pues está. sonido y si lo ponéis en modo no molestar, no entra ninguna llamada. Así que mientras se van conectando, yo creo que podemos hacer. Bueno, pues el tema de hoy Muy va a estar muy interesante porque es a tres, os voy a entrevistar yo a los dos. Antes de empezar, quiero que hagáis una pequeña presentación, aunque yo creo que ya sois también bastante conocidos por aquí, pero quiero que os presentéis. Preséntate tú primero, Pedro, si quieres. Vale, pues yo soy Pedro Azumendi, soy ginecólogo y obstetra y trabajo actualmente pues, en la unidad de ecografía del Centro Gutenberg y también en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Los dos, ¿no? Sí, ¿Y tú, actualmente Eli? sí. Sí, ¿no? También va al materno, pero Sí. tú también estabas en Galvez. ¿Puede ser que tú ibas a Galvez a Bueno, atender en ya a Galvez la cuando gente? hacemos algún parto, alguna cosa así más programada que tengamos, pero vamos de manera puntual. Digamos, las consultas las pasamos en bien el Te veo centro yo tus Gutenberg, vídeos. sí, tanto de Málaga como de Algeciras y en el materno infantil en el hospital. Ujú. Por Y ejemplo, hoy he Eli, estado todo el tú, día en el hospital. preséntate tú, Eli. pues mira, yo soy Elisa Jimenezita, soy fisioterapeuta, hice el máster de disfunciones de suelo pélvico hace 11 años, pues la primera edición aquí en Málaga. A mí me encantaba hacer eso, a pesar de que en Málaga no era muy visto. Y nada, pues trabajo, tengo una consulta en el centro de Málaga y también trabajo para una compañía de seguros. Soy la responsable de la compañía en suelo pélvico, en disfunciones de suelo pélvico. Bueno, que ahora nos dirá exactamente qué consiste, porque yo os lo digo de en serio, yo estoy todo el día, vosotros con embarazadas de una manera, pero allí en tienda hay todavía un desconocimiento brutal, ¿eh? Pero brutal en muchísimos aspectos. Entonces yo creo que aquí podemos aportar un poquito de conocimiento. A ver, Pedro, en un principio, por tu parte, vamos a hablar un poco sobre el tema de los controles analíticos y ecográficos en un embarazo. Vale. Una chica se queda embarazada desde que ve ¿Y su qué primera pasa, no? falta del predictor. Tengo el predictor, estoy embarazada. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el Mira, control o cuál es el pues lo protocolo, primero que digamos? antes de empezar a hablar un poco de casos concretos, lo primero que quiero dejar claro que aquí se van a dar muchas situaciones distintas, ¿vale? Porque hoy en día pues tenemos una dualidad de, digamos, tanto la sanidad pública como privada
y las pacientes, pues hay pacientes que van a tener compañías de seguro, pacientes que van a querer ir por la pública, pacientes que van a querer hacer un control mixto de su gestación. Entonces, pues esto va a depender mucho de cada paciente en particular, ¿vale? Lo primero, pues nosotros siempre recomendamos una ecografía antes de la semana 12, digamos. Ahora después diré qué tipo de ecografía y qué controles son, digamos, básicos y cuáles son recomendables, ¿vale? Vamos a hacer como 2 tipos de recomendaciones. Uno que tiene que hacer toda la paciente embarazada o prácticamente todas y otros que serán como extras o accesorios, pero que son también recomendables. Y aquí ya es la primera dualidad, porque normalmente si tú tienes test de embarazo y decides, por ejemplo, hacer un seguimiento básico por la Seguridad Social, el seguimiento que hace mucha gente, pues ese seguimiento, la primera ecografía la hace a las 12 semanas. Normalmente la paciente que está buscando un embarazo se entera, bajo mi experiencia, en semana 4 más 2, 4 más 3. Quiere decir, 2 o 3 días después de su primera falta, si hay ciclos regulares, si lo está buscando. Si no hay ciclos regulares, a lo mejor un poquito más tarde, una semana, pero en torno a la semana 5, teniendo en cuenta que nosotros cuando hablamos de semana los ginecólogos, esto me gusta explicarlo, hablamos desde la fecha de última regla. Es decir, cuando una paciente tiene un test positivo, ya empezamos en semana 4, ¿vale? Esto para que hagáis una idea un poco de cuando hablamos de semanas. Si nos ceñimos al, digamos, al control estricto básico del embarazo, que se recomienda, que también está muy bien, pues el primer control es a la semana 12. ¿Esto qué va a pasar? Pues que pacientes que han estado a lo mejor mucho tiempo, como sean los casos, buscando un embarazo, si se enteran en 4 más algo, 5, hasta las 12 semanas, pueden pasar de media unas 6, 7 semanas, mes y medio, para saber si va bien, si hay 1, si hay 2, si estamos del tiempo que estamos. Entonces, hasta la primera ecografía básica, que será la semana 12, que ahora hablaremos, pues también recomendamos una ecografía que digamos que es inicial, que se hace sobre la semana 6, 7, 8, ya depende la paciente, donde básicamente pues valoramos lo que acabamos de decir, la viabilidad del embarazo, que el embarazo se vea dentro del útero, que esto es básico, ¿vale? La paciente en general, o el que no es ginecólogo, evidentemente, pues piensa que todos los embarazos son intrauterinos, ¿no? Y por desgracia, pues hay una complicación que afecta al 1 o 2% de los embarazos, que no es nada, vamos, que no es poco, porque de cada 100, uno va a ser de este tipo, se produce fuera del útero, lo que llamamos un embarazo ectópico. Pues esta primera ecografía lo más básico es primero ver que el embarazo está dentro del útero. Descartamos el embarazo ectópico, que puede ser una complicación grave. Y una vez que lo vemos dentro, pues medimos el embrioncito, medimos el saco, escuchamos el latido y con todo eso, pues al final hacemos una valoración de datación del embarazo. Es la mejor ecografía para saber exactamente de cuánto tiempo estamos. Una ecografía que nos viene muy bien porque la paciente que no tiene, digamos, regla exacta cada 28 días, tiene ciclos más largos o más cortos que los 28 días, que digamos que es la media, pues no nos sirve la fecha de última regla para datar el embarazo, porque después va a estar de más tiempo o de menos del que pensamos. Y esto va a ser muy importante después porque nos puede confundir en cuanto a que pensemos que el bebé está creciendo más o menos de la cuenta. Entonces, si hacemos esta ecografía tan temprana, el bebé no le ha dado tiempo a ser pequeño o grande, es de ese tiempo. Entonces, puede ser que incluso pacientes con ciclos regulares, la ovulación que ha producido ese embarazo no fue justo a los 14 días desde su último día de regla y el embarazo esté más pequeño o menos. Entonces, si hay una semana de diferencia en esta medida, pues ya cambiamos la fecha de última regla por ecografía. Le decimos a la mujer, olvídese de su fecha de última regla, la vamos a datar por ecografía, esta es tu nueva fecha de regla y de fecha probable de parto, y así ya no tenemos ninguna duda después en que el peque esté más chico, más grande, que nos pueda llevar algún susto después en el embarazo. Entonces, la segunda valoración básica de esta primera ecografía es saber de cuánto tiempo está, como hemos dicho, saber que está dentro del útero, que sea viable, es decir, que escuchemos el latido siempre con unos criterios. Si hacemos esta ecografía demasiado pronto, puede ser que todavía sea pronto y no escuchemos el latido. Se repite la ecografía una semana después, explicándole a la paciente sin problema. Y, bueno, pues ya la paciente empieza a quedarse tranquila de que el embarazo está intrauterino. También valoramos si es 1 o 2. Esta ecografía se ve muy bien. En esta se ve ya, ¿no? En esta ecografía ya se puede detectar. En esta ecografía de 6-7 semanas ya vemos el número de embriones y sobre todo es muy importante porque en el caso de los embarazos múltiples o gemelares ya somos capaces de saber el tipo de gemelar. Después va a ser más difícil. Conforme más avance el embarazo, más difícil es saber el tipo concreto de gemelar, que esto no vamos a hablar, pero en esta ecografía es mucho más fácil que en cualquier otra. Entonces, pues esa primera ecografía es opcional, pero recomendable. Eso le da mucha tranquilidad al paciente, ya sabe que su embarazo está intraútero, que es evolutivo, que está de un tiempo estimado, y encima ya, sabiendo esta datación, ya nos da tiempo a programar el resto de embarazo. Y aparte,
aparte una consulta que a mí me gusta mucho porque si no se hace la consulta preconcepcional, digamos, una consulta con un ginecólogo o con una matrona antes de buscar el embarazo, pues es momento de repasar hábitos tóxicos, repasar comida, repasar tratamiento ácido fólico que tiene que tomar una embarazada. Entonces una consulta que aparte de hacer la ecografía, que a la paciente le encanta porque es su primera ecografía, es una ecografía donde damos mucha información. Explicamos después el control de embarazo. Entonces, es una consulta, en general, no solo una ecografía, bastante importante. Y ya se puede programar la primera analítica. Si la paciente no decide ir solo por la sanidad pública o hacer un control, digamos, más básico, pues esta primera consulta se hace pues con la consulta sin la ecografía. Pues se revisan hábitos tóxicos, enfermedades, tratamiento, se le explica a la paciente y se programa la primera analítica, que esto será en la semana 10 del embarazo, ¿vale? Entonces, primera consulta semana 7, 8, 9 con o sin ecografía, primera analítica en la semana 10. Porque en esta una primera pregunta, analítica, dime. perdona que te interrumpa, porque una de las preguntas que me han hecho precisamente ha sido esa. ¿Hay algún tipo de diferencia de control de embarazo si una va a una clínica privada o va a la pública? Porque según dicen que en la privada como que tiene más opciones de hacerte más controles que en la pública. Bueno, ¿Eso es así? esto evidentemente, claro que hay diferencia. O sea, la diferencia sobre todo radica en que si tu embarazo es de bajo riesgo, ¿vale? En la sanidad pública tienes 3 ecografías. La semana 12, semana 20 y semana 32-35. Si tú haces un seguimiento mixto con la seguridad, con la sanidad privada, pues se intercalarán las ecografías que hemos dicho. Esta semana 7, otra sobre la semana 16 y otra sobre la semana 27, ¿vale? Pues al final sí se hacen más controles ecográficos. Si el embarazo es de alto riesgo, pues por la sanidad pública también tienes tus controles mensuales que en la mayoría de los casos van con ecografía. O sea que aquí habría menos diferencias. Si el embarazo es de alto riesgo, en cuanto a controles hay menos diferencias, ¿vale? La diferencia radica sobre todo en los embarazos de bajo riesgo, que si es solo sanidad pública, pues actualmente el protocolo son 3 ecografías, si todo va bien, si va creciendo bien, si todo se ve en orden, son 3 ecografías. Entonces, seguimos un poco por donde lo dejamos, la primera analítica, ¿vale? Vamos a ir mezclando ecografías con analítica, vamos por la semana 10 de embarazo aproximadamente, lo que las pacientes llaman 2 meses y medio, sabéis que odio hablar de meses, pero un poco para que se vayan haciendo la idea. Hacemos una primera analítica donde miramos absolutamente todo, miramos el grupo de sangre de la mamá, miramos su hemoglobina, miramos su tiroides, cómo está funcionando el tiroides que se altera muy frecuentemente en el embarazo debido al parecido que tiene a una hormona del embarazo. Miramos, hacemos una analítica de orina, miramos todas las serologías, digamos, todas las infecciones. Es muy importante verla al principio del embarazo porque si después surgen algunas, ya sabemos si la presentaba o no la madre previamente. Y miramos 2 hormonas que son muy, muy importantes, que tienen unos nombres muy raros, que no los voy a decir, que esos niveles hormonales serán los que nos servirán para mezclar después con la ecografía del primer trimestre, donde le mediremos una serie de cosas al embrión, lo más importante es la translucencia nucal, un plieguecito de la nuca, la analítica con el pliegue de la nuca y la edad de la mamá, la edad materna, esos 3 factores son los que utilizamos para calcular la probabilidad o el riesgo de cromosomopatías, ¿vale? Las alteraciones cromosómicas, entre ellas la más conocida, el síndrome de Down. Y esto se llama screening o cribado. Y esto es lo que se hace, pues, el 95% aproximadamente de las pacientes. Y esto no cambia entre sanidad pública y sanidad privada. Esto se ofrece en todos los controles de embarazo. Se ofrece y la paciente tiene que aceptarlo, ¿vale? Porque hay pacientes que por sus creencias religiosas, éticas, morales o por cualquier cosa de tipo deciden no querer saber el riesgo de síndrome de Down o otras cromosomopatías y esto no es algo obligatorio. Digamos, esto es algo opcional y de hecho tenemos que tener el consentimiento de la paciente para hacerlo, ¿vale? Se le saca la analítica en el centro de salud, ¿vale? O en la clínica privada que se haga en la semana 10 y la paciente se va a casa sin los resultados, ¿vale? Los resultados se quedarán en el laboratorio que estén hasta que hagamos la ecografía de la semana 12. Siguiente momento, quizá de los más importantes y el que está cogiendo un montón de importancia últimamente, ¿vale? La ecografía de 12 semanas hace unos años era muy básica, una ecografía, digamos, muy rápida, donde se medía el pliegue de la nuca que he comentado, el embrión, se escuchaba el latido. Para muchas mujeres era su primera ecografía y poco más. Y cada vez la medicina fetal, eso es nuestra especialidad, está metiendo más cosas en esta ecografía porque nos hemos dado cuenta que cuantas más cosas veamos al principio del embarazo, mejor vamos a poder planificar el resto del embarazo, los riesgos o llevar a las pacientes para un lado de alto riesgo, para otro de bajo. Entonces, la ecografía de las 12 semanas
es una de las ecografías más importantes. Y esta también es común a los seguimientos privados, a los seguimientos de bajo riesgo. Esta se la hacen el 100% de las pacientes si se enteran. A veces nos pasa por desgracia, cada vez son menos, pero hay pacientes con que sigue siendo raro y la gente no se lo cree, que se entera de embarazo pasadas las 12 semanas y hemos pasado este momento, que es un momento muy importante, ¿vale? Pero de forma normal este se lo tienen que hacer o se recomienda a todas las embarazadas. En esta ecografía, pues como hemos dicho, miramos un montón de cosas. Volvemos a mirar el embrión, le medimos el pliegue de la nuca, vemos otros marcadores de cromosomopatía, valoramos la analítica, ¿eh? La analítica esa que se le pidió, pues ahí es cuando el ginecólogo te la interpreta y aparte mandamos nosotros esos datos al laboratorio para calcular la probabilidad o el riesgo, que como hemos dicho es algo combinado con la analítica y con la edad, ¿vale? Cuando hacemos el plieguecito se termina la consulta y se envía al laboratorio para que calcule esta probabilidad que nos va a dar un riesgo, que va a ser riesgo alto o riesgo bajo, incluso con un valor numérico, ¿vale? En esta ecografía, otra de las cosas importantes que hacemos es calcular la probabilidad o el riesgo de una enfermedad que se llama preeclampsia, que al final es la hipertensión de la embarazada, ¿eh? Hay mujeres embarazadas que por el hecho de estar embarazadas les sube la tensión, aunque previamente no tuvieran hipertensión, ¿vale? Entonces, en este momento es el momento de calcular esta probabilidad y a las pacientes que les sale alto riesgo por una serie de criterios, que esto ya es más largo, les damos aspirinas para reducir hasta en un 80-90% esta enfermedad, ¿vale? Aspirina. Después, aspirina, sí. Otra de las cosas importantes de esta ecografía de las 12 semanas, que por ejemplo, la paciente que va a su primer control en la sanidad pública o en el seno privado, le valoramos su riesgo, ¿vale? Ya nosotros, sobre todo en la sanidad pública, hemos quitado la palabra de consulta de alto riesgo, porque eso ya, tú eres una paciente embarazada, tú vas y dices, tengo cita en consulta de alto riesgo, y ya parece que tu embarazo está en riesgo, ¿no? Se mezclaba un poco. Ahora le llamamos consulta de vigilancia especial, porque yo creo que tranquiliza más a las mami y al final es lo que se trata, es una consulta donde vigilamos de forma especial ese embarazo, ¿eh? Es el embarazo que decimos, tú por tus antecedentes obstétricos, por tus partos anteriores, por tus patologías, por tu operación, hay una serie de criterios, ¿vale? Que son una lista interminable. Te sacamos del pool de embarazo de bajo riesgo y te vamos a seguir aquí en el hospital en una unidad especializada, ¿vale? Porque va a necesitar más controles. Pues en esta semana 12 también hacemos este filtro de pacientes a las que le vamos a ofrecer un seguimiento, digamos, más exhaustivo. ¿Por qué? Por su antecedente, porque han tenido alguna complicación en otro embarazo, porque este embarazo tiene una complicación, por la cosa que nosotros decidamos, la derivamos a la consulta de alto riesgo. La que la hacemos la ECO12 y es normal, todo fisiológico, no ha tenido ningún problema, pues volvemos a derivar a su centro de salud para seguir los controles normales, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la ecografía del primer trimestre, así resumida. Después, como analítica, hay un suplemento, que esto no ha cambiado mucho y hay muchas preguntas sobre esto, que lo que he dicho, que es el screening, nos da riesgo alto o riesgo bajo, pero nunca nos va a decir sí o no. Cuando terminamos de esta forma la ecografía y la paciente te pregunta, doctor, ¿entonces mi niño no tiene síndrome de Down? Esto no lo podemos confirmar así. Nosotros como mucho podemos llegar a decir, su embarazo tiene un riesgo bajo de síndrome de Down y otros cromosomopatías, pero no podemos decir un no, ¿vale? Para decir que no hay que hacer otras pruebas. Antiguamente era solo la técnica invasiva, la amniocentesis, la agujita que la gente sabe por la barriguita y demás, pero hoy en día tenemos una alternativa que ya lleva unos años con nosotros, que se llama test prenatal no invasivo, que nos ha revolucionado un poco, ¿vale? Hay muchas marcas comerciales, pero al final, para resumirlo, que tampoco es el directo, es sacando una analítica de la mamá, ya somos capaces de saber sí o no para las cromosomopatías. Hasta hace 3 meses, trisomía 21, 18 y 13, es decir, las más frecuentes, ¿vale? Pero hoy ya somos capaces de ver en sangre materna todos los cromosomas. O sea, eso ha sido una revolución y conforme los precios, porque esto ahora mismo la sanidad pública la cubre, gracias a Dios, solo en pacientes de alto riesgo, es decir, si te sale alto riesgo el cribado, ya se ofrece esto en la sanidad pública, que es un gran avance. Hace unos años no, ya lo tenemos disponible en la sanidad pública y yo creo que esto va a ser cuestión de tiempo. Quizá en unos años sea el cribado universal, que se ofrecerá a todas las pacientes, ¿vale? Pero ahora mismo, pues la paciente puede decidir hacérselo, si le sale alto riesgo, lo puede hacer en la sanidad pública. Si ella quiere hacérselo a pesar de un bajo riesgo por tranquilidad, se lo debería hacer en la sanidad privada, ¿vale? Y esta semana, esta ecografía, esta analítica que os digo, se puede hacer desde la semana 10 y no tiene límites, ¿vale? Se puede hacer durante todo el embarazo. Bueno, pues ya terminando el primer trimestre, esto ha sido el primer trimestre, analítica semana 10, ecografía semana 12, ¿vale? El test prenatal que os comento como un suplemento o para las pacientes que les sale alto riesgo.
Después, las Aquí pacientes... todavía no sabemos, aquí todavía no se sabe el sexo, ¿no? Todavía en esta, En esta ecografía, sabéis que ecografía, los que me seguían a mí, yo juego mucho con un juego que le pongo a las pacientes. A las 12 semanas podemos saberlo por ecografía con un 80%, ¿vale? Y esto es porque no vemos los genitales ya formados, porque las pacientes a veces cuando lo dicen un 80 es que se cree que te equivoca en un 20, te equivoca y acierta en un 80. No, no va así. El tubérculo genital, que es de donde saldrán los genitales, depende sea a paralelo o perpendicular. En el 80% de ese caso será un niño, o en el 80% será una niña, ¿vale? Entonces nunca lo podemos asegurar en una eco de las 12 semanas. El test prenatal no invasivo este que os comenta, pues también analiza los cromosomas sexuales, entonces hay pacientes que si se lo hacen, si lo saben genéticamente. Bueno, lo saben muy pronto, pero por la ecografía solo, en la semana 12 podemos decir un parece, pero no lo sabemos seguro, ¿vale? Y ahora me viene muy bien tu pregunta, Isabel, porque enlazamos con la siguiente ecografía. La semana 15-16 es donde ya podemos saber con un 100% ecográficamente. de la 12 pasamos a la 15-16, ¿no? 15-16. Esta es una de las ecografías que decimos intervalo. que es recomendable, pero accesoria, ¿vale? No es de las obligatorias. Esta, por ejemplo, en un control de bajo riesgo normal no se oferta, ¿vale? Pero una ecografía donde, evidentemente, una mamá desde la semana 12 no se nota el peque hasta la semana 22 aproximadamente, se le hace muy largo hasta la eco de las 20 semanas, ¿vale? Estamos hablando que tendría que pasar 2 meses hasta su siguiente ecografía sin notar nada, es decir, irá todo bien, no irá bien, se me han pasado los síntomas porque a partir de la semana 12, gracias a Dios, la gran mayoría de pacientes mejoran de su sintomatología hasta el primer trimestre y entramos en una incertidumbre. No sé si todo va bien porque ya no tengo síntomas, todavía no tengo mucha barriguita, todavía no se mueve. Entonces, un buen momento también para que la mamá esté tranquila en semana 15 y 16, en medio meter otra ecografía. Esta ecografía fundamentalmente es conocida, a mí no me gusta que sea así, pero es conocida por la ecografía del sexo, porque es una ecografía donde muchas pacientes, pues su principal objetivo es el sexo. Yo cuando las tengo delante, lo primero que le digo es vamos a ver que todo esté bien y después veremos el sexo, ¿vale? Porque una ecografía donde morfológicamente nos da mucha información. Ya con los equipos que tenemos hoy en día de alta resolución, en la semana 16 vemos muchísimos órganos del feto formándose. O sea, es una ecografía donde podemos exprimirla mucho. O sea, podemos ver ya muchas cosas, ¿vale? La ecografía de las 12 semanas en cuanto a anatomía es limitada porque el bebé es muy pequeñito, pero sin embargo en las 15 y 16 ya corazoncito de forma preliminar, cabecita, las extremidades se ven fenomenal, la columna, los riñones, empezamos a ver cosas muy importantes. Entonces terminamos y sí es el sexo, pero no quiero que sea la etiqueta de la ecografía del sexo, pero por desgracia o por no, a veces sí, porque bueno, también comprendo la ilusión de la familia de saber el sexo. Ahora se lleva mucho el show, ¿no? El show, La sí. fiesta Yo el show. personalmente no soy muy partidario del show porque me voy al otro lado. Yo me voy a que todo esté Claro. bien y a mí el show después se puede hacer perfectamente, pero primero que hay que comprobar que todo esté bien, ¿vale? No podemos olvidar la parte médica de la ecografía. Después, esta ecografía, digamos, accesoria opcional. Siguiente, 20 semanas. Ecografía fundamental, la más importante de todo el embarazo. Si a mí me dicen, pero me ha dado un aire con el embarazo, me voy a una isla desierta y voy a venir una vez a verte. ¿Cuándo? La semana 20, ¿vale? Si tenemos que elegir un momento en la semana 20. Por muchas cosas. Sobre todo porque el bebé ya está lo suficientemente formado para que nosotros podamos asegurar de que las malformaciones ecográficas poder descartarlas, ¿vale? Todo, pues evidentemente no. La ecografía, por desgracia, no ve todas las enfermedades, pero las que se pueden ver por ecografía, la gran mayoría las detectamos la semana 20. Habrá alguna de malformación tardía, de más aparición, pero la gran mayoría las descartamos la semana 20. Es decir, cuando terminamos una ecografía a las 20 semanas y es normal, yo siempre le digo a mis pacientes que es el momento de irse, preparar una cena, una comida, sea la hora que sea, con su marido, con su familia y de celebrarlo, porque para mí es más de, no solo es físicamente la barrera del medio embarazo, sino es mucho más, ¿vale? Es como que ya médicamente tendremos que seguir controlando algunas cosas, pero nos quitamos gran porcentaje de las complicaciones, ¿vale? Entonces, eco de la semana 20, fundamental. Si todas las pacientes que están embarazadas hoy salen de aquí diciendo la eco de las 20 semanas, la más importante, yo creo que mi parte en el directo ha tenido ya su importancia, porque esta es que es fundamental, ¿vale? Una ecografía donde tenemos que echar un ratito con los peques, una ecografía cada vez más larga, porque cada vez sabemos más, cada vez vemos más cosas, cada vez le vamos metiendo más cosas, y actualmente pueden ser ecografías perfectamente de 20-30 minutos solo viendo anatomía del peque, ¿vale? En el momento que sale todo bien en estas 20 semanas, como que ya la mamá, ¿no? La paciente se relaja un montón y se supone, ¿no? Que ya el resto del embarazo no debe de haber
ningún tipo de complicación, se supone, Sí, ¿no? hombre, después pasamos a complicaciones del embarazo, pero malformaciones, ¿vale? Quizás malformaciones en el peque, la gran mayoría las descartamos en la semana 20, ¿vale? Va a haber algunas que puedan aparecer de forma más tardía, pero la gran mayoría en la semana 20 las descartamos o por desgracia las vemos, ¿vale? Pero evidentemente cuando terminamos es momento de relax para el médico y para la paciente, porque a nosotros en nuestra unidad, siempre que tú dices, tengo una eco 20, ¿no? O sea, voy a hacer una eco 20, siempre una ecografía que te tensa más que el resto por la importancia que tiene, ¿no? Todas tienen su importancia, pero esta especialmente es donde nos jugamos todo y donde tenemos que dar lo máximo de nosotros, porque es que la ecografía, vamos, fundamental del embarazo, ¿vale? Entonces esa ya... Y creo que el próximo directo que voy a hacer, no voy a hacer spoiler, pero quiero hacer un directo solo de explicando la ecografía de las 20 semanas para que veáis la importancia que tiene, ¿vale? Tomamos nota, porque es muy importante. Perfecto. De la eco de la semana 20, que esta es básica a embarazos de alto riesgo, bajo riesgo, gemelares, esta es para todos, ¿vale? Pasaríamos al siguiente momento importante, que es las analíticas del segundo trimestre. La famosa curva, el famoso azúcar, ¿vale? Me van a hacer la del azúcar. Bueno, aparte de azúcar vemos otras cosas. Pero a todas las pacientes, en la semana 24, entre la 24 y la 28, le hacemos una analítica con la prueba de los Sullivan, que llamamos nosotros, que es una sobrecarga oral. Le damos a la paciente 50 gramos de glucosa y le hacemos una determinación de glucosa a la hora, ¿vale? Si sale por debajo de 140, la vamos a dar por normal, ¿vale? A la paciente no la diagnosticamos de diabetes gestacional por ahora. Y la paciente que le sale por encima, tampoco la diagnosticamos de diabetes gestacional y hay que hacerle una segunda curva, la llamada curva larga, o me han hecho la otra, como dice la gente, ¿no? Hay otra curva. Cuando la primera te sale mal, hacemos otra que es más larga, es de 3 horas y damos 100 gramos de glucosa, ¿vale? Esta es más dura y hay pacientes que no lo toleran, ¿eh? Aparte de esta analítica, volvemos a hacer un hemograma, vemos sobre todo muy importante en el segundo trimestre la anemia, ¿vale? Porque en el momento donde la anemia propia del embarazo empieza a dar la cara y es importante porque la anemia no se puede relacionar con algunas complicaciones del embarazo y en el momento de dar hierro, si hace falta, ¿vale? Entonces, en el segundo trimestre, segunda analítica, muy conocida por la curva, digamos, lo más importante es lo del azúcar, ¿vale? Hay pacientes que se la van a hacer en el primer trimestre, que nos estarán escuchando, sí, en el primer trimestre la analítica esa que hemos dicho completa, a pacientes de alto riesgo de diabetes, porque tengan antecedentes, porque su madre tenga diabetes, porque tengan obesidad, porque hayan tenido diabetes gestacional en otro embarazo, o porque tengan tengan una edad avanzada, pues lo pedimos en el primer trimestre. Pero a la gran mayoría se la pediremos en la semana 24, ¿vale? Ya hemos hecho la ecografía más importante, la segunda analítica. Ya vamos por la semana 24-28, ¿vale? Ahora sí. Aquí viene otra de la ecografía suplementaria o recomendables, pero no obligatorias, ¿vale? Que es la ecografía, la llamada 5D, ¿no? La que tan famosa es entre nosotros. Ya va por 8D, ya va por 8D. Ya va por 8D, sí. Ya va por 8D. Ya se ve todo genial. Cada vez vamos a ver al niño. Bueno, esta ecografía, la llamada 5D, ¿vale? Que también es mentira. Todo lo que sean por encima de 4D es mentira en tema comercial. Esto yo siempre lo explico, ¿vale? Porque no hay quinta dimensión. La cuarta dimensión sí que era verdad porque era el movimiento real en vida real, pero ya 5D, 6D, todo eso ya son filtros, ¿eh? Que es verdad que mejoran el aspecto, pero no dejan de ser filtros, ¿vale? Pues esta ecografía la recomendamos entre las semanas 27 y 30, ¿vale? Porque antes no va a ser muy bonita la cara y después va a ser muy difícil verla la cara. Pero como yo siempre digo, no nos quedemos en la cara. Es un momento muy importante para volver a hacer otro repaso, ¿vale? En esta ecografía, pues hay clínicas y pacientes que optan por hacer solo una ecografía emocional, que es donde solo se ve la carita, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo, que también se puede hacer y es súper, vamos, lo entiendo perfectamente, pero yo siempre recomiendo hacer estudios morfológicos, ¿vale? Aprovechar esa ecografía para, aparte de verle la carita, pues ver crecimiento, líquido amniótico, flujo. ¿Por qué? Porque los retrasos de crecimiento, que es una de las complicaciones más importantes del embarazo, esos peques que empiezan a crecer poco, empiezan a darle la cara aquí, ¿vale? Entonces, otro mensaje importante, ecografía de la 5D sobre la semana 27, si podemos acompañarla de diagnóstico médico, sería perfecto, ¿vale? Volvemos a hacer un repaso de todos los órganos. Porque, como también he dicho, desgraciadamente hay malformaciones que no vemos en la semana 20 porque serán más tardías, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo volver a hacer un repaso de toda la anatomía, crecimiento y, si se puede y se deja, que no son todos, pues enseñarle la carita a los padres, que les encante, a nosotros también, ¿vale? Siguiente momento, ecografía del tercer trimestre, 32-35.
Cada vez somos más partidarios de retrasarlo un poco más para 35, pero bueno, sobre 32-35, tercera ecografía recomendada para todos los embarazos. ¿Por qué? Porque aquí valoramos sobre todo la presentación, cómo se ha colocado el bebé, ¿vale? De cara al parto. Si todavía no se ha colocado, si todavía sigue de culete, le daremos más oportunidades, pero el que ya esté de cabecita, pues nos tranquiliza, porque ya lo normal es que se quede de cabecita, alguno hará la gracia. El que se quede de culete, pues le programamos otro control antes del parto para ver si se ha colocado. Y si no se ha colocado, ofrecerle la alternativa. Pero aquí es como un filtro a los que están ya de cabecita o los que siguen de culete. Y ecografía muy importante para valoración de líquido amniótico, que no haya una reducción del mismo, y crecimiento del peque. Esta de tercer trimestre también sería la tercera recomendada a todas las pacientes, ¿vale? Entonces, para resumir, ecografía a todas las pacientes, eco de las 12 semanas, eco 20 y eco de semana 32, ¿vale? Después podemos añadir ecografía adicionales recomendables sobre las 7-8 para ver que todo va bien, 15-16 para ver la morfología inicial y conocer el sexo, 24-30 para 5D y repaso otra vez de la anatomía, ¿vale? De la semana 32. De la 35. A partir de A partir de la 32-35 se solicita la última analítica junto con el exudado vaginal o el estreptococo, una muestra que cogemos de la vagina y del recto de la paciente, por si hubiese algún bichito, tener que poner un antibiótico durante el parto para que el peque evitar que se infecte, ¿vale? Y de aquí la derivamos a monitores. Las monitores sigue siendo una consulta, ¿vale? La paciente se cree que van a monitores y solo van a monitores. Al final una consulta donde el ginecólogo te ve, te valora, si hay que hacer alguna ecografía porque te hayas pasado de tiempo, lo que sea, también se puede volver a hacer. Ahí somos muy flexibles. Pero ya la semana 38 así derivamos las pacientes a monitores, donde hacemos un control, con, no sé si las típicas correas, ¿no? La imagen de la embarazada con las 2 correas, donde va, con la frecuencia cardíaca, con el corazoncito y el ritmo cardíaco del peque, pues una de las pruebas que nos traduce el bienestar fetal. Somos capaces, si el monitor está bien, de saber que el peque está a gusto dentro, que no hay ningún problema. Si el monitor no está bien o nos transmite lo contrario, ya haremos nosotros las pruebas necesarias para saber qué está pasando, o poner las medidas que sean oportunas. Pero es como para controlar el bienestar fetal al final del embarazo, ¿vale? Si nos pasamos sobre la semana 40, pues se recomienda volver a hacer una ecografía para ver que el líquido siga bien, que el crecimiento siga bien y demás, Y estos yo creo que son los controles básicos. Monitores, depende cada hospital, cada clínica tendrá sus controles, o sea, su protocolo. Normalmente se hacen semanal cada 10 días y cuando nos pasamos de la semana 40, es decir, cuando el paciente se está pasando, lo estrechamos porque ahí el riesgo empieza a ser más y ya ponemos monitores cada 2-3 días, según el protocolo. ¿Qué tiempo máximo hay para esperar para si una chica ha cumplido sus 40 semanas? Pues mira, el inicio espontáneo de parto... Que Mira, si no hay ninguna complicación, si el peque está creciendo bien, los monitores está bien, el líquido está bien, la mamá está bien, no hay nada que nos haga terminar el embarazo a nosotros, porque si hay una diabetes, si hay una hipertensión, esto ya va por otro lado, si todo va bien, la dejaremos evolucionar de forma espontánea hasta la semana 41, más 2, más 3, ¿vale? La idea es que las pacientes no lleguen a la semana 42, ¿vale? Porque hay muchísimos estudios donde hablan que pasada la semana 42, los riesgos de que pase algo dentro de la barriga son muchísimos más a los de la inducción del parto, ¿vale? Hay un desequilibrio muy grande, tenemos a ver más fallecimientos de peque dentro de la barriga, complicaciones de tragar líquido meconial, de complicaciones de hipoxia, además muchas complicaciones que pasando la semana 42 no merece la pena jugártela, ¿vale? Entonces, todos los protocolos hoy en día de nuestra sociedad científica nos dicen que sobre la semana 41, 42, o sea, 41 más 2, más 3, más 4, pues ya se empieza la inducción si la paciente no se ha puesto de parto de forma espontánea. Pero le damos unos 10 días más de su fecha probable de parto. 10 días. ¿Y una paciente puede elegir por ella misma, decir, yo estoy de 40 semanas y quiero dar luz, no quiero esperar esos 10 días de protocolo de más? ¿Puedo elegirlo o eso ya según pues mira, la recomendación médica? Es una pregunta muy controvertida, sobre todo hoy en día que estamos detrás del tema este de la violencia obstétrica que nos está machacando. La naturaleza, o sea, nos dice que hay que dejarlo, ¿vale? Si la paciente te solicita una inducción en semana 40, no hay ningún motivo, tú como médico tienes que explicarle, ¿vale?, que no es lo recomendable. Pero hoy en día nuestra especialidad y todas las pacientes y todas las especialidades médicas es una medicina donde la paciente, su opinión cuenta muchísimo, ¿vale? Casi más que la nuestra, una vez que nosotros le hemos informado de los riesgos beneficios. Si ella asume los riesgos y los beneficios y desea la inducción, pues hay que dársela. Evidentemente, siempre y cuando no sea una barbaridad, ¿me explico? Semana 40,
porque también digo controvertido, porque hay estudios que en un segundo embarazo, una inducción en semana 40, reduce la tasa de cesárea de complicaciones, ¿vale? Entonces, al final, al cabo, hay que individualizar cada caso. Si es un segundo o un tercero con un cuello muy favorable, que la paciente ya tiene alguna contracción, que está muy molesta y lo único que necesita es un empujoncito, pues evidentemente si es un primer embarazo con un cuello muy desfavorable, cerrado, donde todo está bien, el líquido está bien y la pronósticos de la inducción son nefastos, que sabe que va a acabar en una cesárea porque no va a conseguir poner tú de forma artificial a esa paciente de parto, pues intentaremos bajo todo aguantar un poquito más para que ese cuello sea más favorable, ¿vale? Y en el momento que se tiene que poner de parto, o sea, cuando ha pasado esta de 40 semanas, si no te pones de parto y hay que ayudarla, lo que es a la hora de dar a luz, es decir, lo que es el expulsivo, digámoslo así, cuando es inducido, a ver cómo no te cambia, digo, es más, aquí no cambia. Eso no cambia, el ¿sabes? expulsivo Porque no cambia. el expulsivo ya es cuando me ha alcanzado 10 centímetros. Entonces los 10 centímetros te digo cómo lo haya alcanzado, de forma inducida o de forma espontánea, que nosotros llamamos. Lo que cambia es el inicio del parto, ¿vale? Ahí sí hay diferencia entre el inicio espontáneo y la inducción, pero el expulsivo no cambia, porque una vez que ha llegado a 10 centímetros, de hecho, has tenido una inducción exitosa, porque has conseguido los 10 centímetros, ¿vale? Entonces ahí ya no cambia. El expulsivo no se ve ¿Y afectado. cuando es inducida te cuesta más trabajo que si es natural el dilatar? En muchas ocasiones sí, evidentemente. ¿eh? El inicio de parto, otras no. Hay inducciones que van volando y que van súper bien. Pero es verdad que algunas inducciones pues nos cuesta, si no sería muy Depende de fácil. cada persona, ¿no? Claro. De cada chica, ¿no? De Y cada cuerpo. también hay que generalizar, pero si hay una paciente que no se ha puesto sola la semana 41 más 2, más 3, también hay alguna serie de causas que han hecho que no se hayan puesto y que tú no las puedes cambiar de forma artificial. Pues a lo mejor la cabeza esa es muy grande para la pelvis de la mujer y ha hecho que no se apoye bien en el cuello del útero y que no haya hecho su función mecánica. Entonces, tú eso no lo vas a cambiar. Entonces, son inducciones que no acaban en éxito. O sea, hacemos unos fracasos de inducción, que nosotros llamamos, cuando ya han pasado una hora determinada, y te das cuenta después cuando haces la cesárea que el motivo era porque la cabeza no estaba bien colocada, no estaba bien apoyada. Pero lo que te estaba traduciendo es que no se produjo el inicio espontáneo por eso, ¿vale? Digamos, entonces también es uno de los motivos por los que inducimos los partos una vez que te has pasado, porque si ya no te has puesto tú sola, pues puede estar pasando algo que sea el motivo. Vale, mira, te voy a hacer una preguntilla que tenía por aquí que me ha parecido también muy interesante, que es, a ver, que de 14 semanas, si tenía mucho flujo, si es preocupante. Había una chica que quería hacer esta pregunta. Vamos a ver, el flujo vaginal siempre aumenta en el embarazo, ¿vale? Lo tenemos que saber. O sea, una mujer embarazada tiene más flujo que antes del embarazo, de forma normal. Siempre que ese flujo, yo lo explico así, no cambie de color, ¿vale? No huela mal, no produzca picor y sobre todo no sea líquido amniótico, ¿vale? Que hay pacientes que creen que el flujo es lo que han roto la bolsa, no hay ningún tipo de preocupación. ¿Y cómo sé que he roto la bolsa? Pues se sabe, el líquido muy claro, muy abundante. Semana 14 las roturas de bolsa son rarísimas, ¿vale? Esto es más para pacientes, digamos, más avanzadas. Pero que haya un aumento de flujo fisiológico, es decir, que tu flujo normal, blanquecino, sin olor, sin picor, que no sea grumoso, aumente en cantidad, esto es normal, ¿vale? No hay que tratarlo ni nada. Vale, no sé si tengo por aquí lo de la pública, que ya te lo he hecho, la visita que ya lo hemos hablado. Vamos a dejarle a Elisa que nos estamos dejando sin tiempo. Sí, no, ya está. Una última Aquí aprendo yo, Pedro. Entre cesárea y cesárea, ¿cuánto tiempo se debe de... Vamos, si le han hecho una cesárea, ¿cuánto tiempo es recomendable para quedarte embarazada? Pues mira, y ya nos vamos con Elisa. Veas una afirmación que vale para todos los embarazos, para cesárea y para parto, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, que se ha hecho tan famosa como el COVID, para los que no lo conocíais, pues considera periodo intergenésico corto, es decir, que ha pasado demasiado poco tiempo entre un embarazo y en otro 18 meses, que parece una locura, eso no lo sabemos todo el mundo, no lo sabe todo el mundo. Es decir, que para la Organización Mundial de la Salud dice que si te quedas embarazada antes de 18 meses de tu anterior embarazo, tienes más probabilidades de complicaciones, ¿vale? Ya veremos qué complicaciones. Pero bueno, esto hay que cogerlo también, hay que saber analizarlo, no están así. Pero concretamente en la cesárea sí que nosotros tenemos que ser muy exhaustivos porque hay una cicatriz en el útero y este útero tiene que volver a crecer, tiene que volver a contraerse y sí que hay unos riesgos añadidos, ¿vale? Quizá la pregunta yo creo que va en cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda intentar un parto vaginal,
¿vale? Que suele ser la pregunta, pero bueno, lo recomendable es que pasen como mínimo 18 meses al siguiente parto. Ya sea Hay que sumar los vaginal 9 de o... embarazo, ¿vale? Si por edad de la paciente, por situación social, laboral, puede esperar un poquito más, mejor, pero como mínimo 15 o 18 meses, ¿vale? Si la paciente es joven, no tiene tampoco mucha prisa y puede esperar, mejor. Paciente ya con más edad, que tampoco queremos alargar mucho el tiempo porque después se pueden otras complicaciones, pues apuraremos esos 18 meses como mínimo, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces ahora ya vamos a pasar con Elisa a preguntarle, porque el tema del suelo pélvico es otro tema súper interesante y yo digo como de moda, pues porque, bueno, todas las chicas están ahora como fortalecer el suelo pélvico. A ver, lo primero, para todas aquellas personas que no sepan qué es el suelo pélvico, que yo lo aprendí no hace muchísimo, porque el término no... Yo, por ejemplo, cuando tuve a mis niños, creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, no hacíamos nada de eso. ¿Qué es el ejercicio del suelo pélvico? ¿Qué beneficios tiene el hacerlo? Bueno, como bien ha dicho Isabel, el suelo pélvico ahora está muy de moda. Yo espero, ya no solamente por mí, sino por el bien de todas, que siga de moda. O sea, igual que el pádel empezó de moda y se ha quedado, me parece estupendo, el suelo pélvico que se quede de moda. Porque hay una cosa que ocurre al hilo de eso, es que muchas veces cuando vienen las chicas a consulta con sus madres, las madres dicen, en mis tiempos no había de esto, como diciendo, no había tantas tonterías, ¿sabes? Pero hay una realidad y es que muchas de nuestras madres, de nuestras abuelas, por desgracia, ¿cuál de ellas no ha tenido un prolapso? ¿Sabes? No. Yo recuerdo que tu abuela, cuando la bañábamos, le salía un bulto por la vagina. Entonces, claro, una cosa es la normalidad o lo común y otra cosa es lo no patológico. Entonces, que el suelo pélvico esté de moda me parece estupendo, pero es que debe ser un conocimiento. O sea, que todo el mundo va una vez al año a revisión al ginecólogo, al dentista, al mecánico, pero una vez al año no viene la chica a revisión al suelo pélvico. A Y revisión de si, suelo pélvico viene cuando ya tienes el problema. eso te iba a Mm, decir, y si me permite, tenemos que poner de moda incluso la prevención, ¿no? Ya que sí. ahora mismo está de moda, digamos, el diagnóstico y el tratamiento, darle un pasito más y poner de moda la prevención, ¿no? Vale, entonces, Efectivamente, sí. ¿cómo prevenimos? ¿Cómo Es prevenimos? verdad que es un tema poco conocido, tampoco se puede responsabilizar a la chica que está tomándose un café en una cafetería, porque es que hace 3 años que no va a una revisión de suelo pélvico. Estamos para divulgar y para que conozcan y para que comparen y para que sepan y para que cojan información, porque también da muchísima pena cuando viene a la consulta una señora ya de cierta edad con toda su voluntad para querer curarse de su incontinencia de esfuerzo y ver que ya lo tenemos más difícil porque tuvo X hijos, el último hace 42 años o 32 años, entonces también es verdad que al igual que en la menopausia, los estrógenos, a la mujer sobre todo, el paso del tiempo no nos ayuda. Aquí, cuanto mejor tratemos al suelo pélvico, mejor estaremos el día de mañana. ¿Por qué? Pues porque principalmente porque la mayoría del tejido que hay en el suelo pélvico es un tejido muy débil, ¿vale? Es un tejido que no tiene una capacidad contráctil como podemos tener en un brazo o en una pierna, que tú, si yo, Isabel o a Pedro, os digo, cojo una botella de agua y contrae el bíceps, tu cerebro es capaz de mantener, de enviar esa contracción voluntaria, pero hay mujeres que pierden la capacidad de contracción de la vagina, la mayoría de las veces, la verdad, tras el parto, porque la vagina tiene muy poca capacidad para tener sensación. Es una de las cosas por las que está protegida para que pueda soportar los dolores del parto. Entonces, eso está muy bien para que el parto no te sea un dolor superior, pero una vez que hemos tenido a lo mejor un desgarro o una episiotomía, se puede perder sensibilidad en la vagina. Entonces, hacer una contracción de suelo pélvico se convierte en algo más complicado. Y es muy importante mantener las fibras tónicas y las fibras fásicas de suelo pélvico para evitar disfunciones de suelo pélvico, como puede ser un estreñimiento, una dispareunia, una incontinencia de urgencia, una vejiga hiperactiva puede depender más de otros motivos, una incontinencia de esfuerzo, o sea, todos los problemas asociados del suelo pélvico, que es lo que hacemos las fisios de suelo pélvico. La fisio de suelo pélvico preparamos partos, por mucho que también se diga que la mujer, esta es otra moda, que está muy preparada para parir, que el parto es fisiológico, que es intuitivo, que estamos en la naturaleza, todo eso es precioso. Pero si diésemos a luz en mitad de África, sin una presión social y sin un sedentarismo tan avanzado como el que tenemos hoy día, probablemente te hace falta alguien que te cosa y nada más. Pero es que hoy día el estrés, la falta de información, la presión, todo eso, el sedentarismo sobre todo, nos genera un comportamiento muscular que probablemente las chicas que vayan a dar a luz esta noche
si no se han preparado el parto, probablemente tengan una sobrecarga muscular en la parte de los glúteos o en la parte lumbar. Y eso no va a ayudar, evidentemente, al descenso, al canal del parto, a los estrechos de la pelvis. No depende tan hormonalmente, pero el músculo y el sistema nervioso también ceden durante un parto. Entonces, cuanto mejor preparado, estirado, relajado, también tranquila y todo más favorezcamos, mejor va a ser el momento del parto. Hay chicas que piensan que porque sea una cesárea o porque han hecho deporte toda su vida no le hace falta una preparación al parto, o porque se ha dado a luz toda la vida no hace falta una preparación al parto. Yo siempre digo que se prepare el parto quien quiera, pero casualmente las chicas que se preparan el parto en condiciones, después el equipo médico las felicita a la paciente. Entonces, eso no es casualidad. ¿Y cómo podemos animar a todas aquellas chicas que le podemos decir para que se preparen? Como tú bien has dicho, hay muchísimo desconocimiento. Una chica, hemos dicho que se ha quedado embarazada, ¿qué tiene que hacer? Prevesis, ¿antes de quedarse embarazada ya tiene que ir trabajando o en el momento de que te enteras con el predicto estoy embarazada empiezo ya a trabajarlo? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué ejercicio? Y para fortalecer el suelo pélvico. Pues mira, lo ideal es que se haga una revisión antes de estar embarazada. ¿Por qué? Porque hay muchas incontinencias que se toman como normal de chicas antes de quedarse embarazada. Entonces, si tuviéramos un episodio de incontinencia, que es el más común, podemos trabajarlo con unas máquinas de electroterapia que no se pueden usar en el embarazo. Entonces, muchas veces vienen chicas que se han quedado embarazadas y que tienen una incontinencia de antes del embarazo, ya sea que por primera vez embarazada o segunda o tercera vez. Entonces, lo ideal sería que llegues a una gestación, a un embarazo, estando lo mejor posible. Si eso no ha ocurrido, tú puedes ir a la primera revisión de suelo pélvico y a empezar la preparación al parto cuando quieras. O sea, el primer día, la primera semana, el primer mes. Yo recomiendo como tardecito, entre la semana 20 y la 28 o así, ya, o la 30, apurando muchísimo a la chica que se haya enterado tarde. O sea, el otro día llamó una chica que estaba de 32. Se vino esa misma tarde. No sabemos cuándo va a dar a luz, pero siempre planteamos que la preparación al parto son ejercicios, por así decirlo. Enseñamos a la mamá a hacer ejercicios, a conocer su pelvis, a conocer su vulva, el periné, el abdomen, la espalda. Entonces, hasta la semana 35, 34, puede hacer deporte supervisado, evidentemente, de manera libre. A partir de la 34-35 empezamos con el masaje perineal, que eso ya tiene que ser en consulta. Lo otro se puede apuntar ella a clases online de lo que le guste o ir al profesional que a ella le guste. Y a partir de la 36-37, en ocasiones empezamos con el epinol. Masaje perineal, has dicho que se empieza a la semana 30 y que es otra cosa que también está ahora como que se escucha mucho. Yo lo veo aquí en Instagram y están todas que sí, el masaje. Exactamente. ¿Eso como lo hacen también ahí en tu consulta o eso pues ya aprenden ellas a hacérselo incluso? Mira, en confinamiento era todo con la pareja por la cámara. A mí me gusta hacerlo yo. Aquí vienen chicas con sus parejas y chicos y parejas féminas que lo aprenden, se lo llevan apuntado en un papel, lo hacen en casa, pero siempre mejor que te lo hagan fisio. Siempre, 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 siempre. Si de repente aparece un edema vulvar, tienes que hacer un bombeo de drenaje linfático. Es diferente. A veces, no siempre hay que hacer masaje perineal. Una chica hace un mes y le dice, mira, vete, porque es que ya hasta que deja luz, yo que aquí no hace falta que vengas. Entonces, hay que entender al tejido. Realmente hay que saber que el suelo pélvico hay una función muy importante que hace durante todo el embarazo y es sostener y soportar el peso del útero. O sea, eso se lo está llevando la espalda, las lumbares y el periné, y el transverso del periné. Eso lo quería hacer yo un apunte, porque ha preguntado Isabel que, digamos, o lo has dicho tú, no sé quién ha sido, que es solo el tema del parto y no la cesárea. Digamos, el embarazo en sí ya es un factor de riesgo para el suelo pélvico, ¿vale? Porque hay pacientes que por desconocimiento o algo, piensan que la cesárea, es verdad que hay unos tipos de partos vaginales, sobre todo los instrumentales, que empeoran todavía más el suelo pélvico, pero que el hecho de la cesárea no protege todas las disfunciones del suelo pélvico. Es decir, que si hiciésemos un año a todas las pacientes vamos a hacer una cesárea, no tendríamos todos los suelos pélvicos perfectos. Esto no es así, ¿vale? Digamos, el embarazo en sí es un factor de riesgo, por lo que está contando ahora mismo Elisa, por el peso ya, por la gravedad, para el suelo pélvico.
Que lo tenemos como hay que asociado solo al entender, parto y no claro, solo por el parto. para nada, no sabéis la cantidad de chicas que aparecen o con una diástasis abdominal o con una dispareunia. Una dispareunia es un dolor en la penetración, en las relaciones sexuales, tras una cesárea. La cesárea, que está considerada como una cirugía mayor, que en muchísimas ocasiones es muy necesaria, y hay que agradecer a la cesárea, que se le tiene una manía a la cesárea, y la cesárea salva vidas también en ocasiones. Bien dicho. No, es que es verdad. Sí, sí, no, pero es que hoy Y en día parece que es lastima. es la mala de la Se odia película. la cesárea. No, no, en la mala de la película no. Es que hay un titular también que hay que entender, y es que la medicina, la salud, la ciencia no es exacta. O sea, exactas son las matemáticas. Pero ni un nutricionista puede ser exacto, ni un enfermero, no, es que no se puede. La ciencia de la salud, bueno, la ciencia en general no es exacta. No podemos saber qué va a ocurrir. Entonces, hay muchas chicas que tras la cesárea, que lo que decía, una cirugía mayor, cuando cortan el tejido, una vez que se cose todo muy bien y tal, pero las ramitas del sistema nervioso, que son las que te dan la sensibilidad, las que te dan el placer y las que te dan el dolor, se quedan un poquito pues asintomáticas, o se pierde sensibilidad, y eso no es normal. Eso hay que tratarlo. O sea, no es normal que tú hayas dado a luz hace 6 meses o hace 9 años y no te notes la zona de la cicatriz, ni la zona del pubis, ni justamente la línea por debajo del ombligo. Esas cosas se tratan, y probablemente, como el suelo pélvico es un conjunto de estructuras que conlleva la espalda, el diafragma, que sería el techo del suelo pélvico, sería, digamos, el techo pélvico, por llamarlo así, el abdomen, todo funciona como una estructura conjunta. O sea, tú no puedes ir al gimnasio, preocuparte por tus abdominales porque no te duele la espalda, y no preocuparte porque no te duele el perineo. O sea, hay mucha, en el perineo hay músculo, y como hay músculo, hay fibra, y como hay fibra, se te puede generar una contractura. Entonces, es muy común tras las cesáreas, las diástasis abdominales y los dolores en las relaciones sexuales. Muy común. Entonces, a una cesárea hay que hacerle caso, y al suelo pélvico también. Hay musculatura que no se estudiase hace 50 años en el néter. Pues es una cosa, pero estamos evolucionando y estamos avanzando, y allí hay musculatura. Es que tú, cuando estás en una clase de anatomía, que te cortan un cadáver y tú estás viendo un periné, estás viendo los labios, estás viendo el clítoris, estás viendo el recto, estás viendo el nervio pudendo, es que allí hay tejido. Ahí hay tejido, ahí hay ligamentos, hay colágeno, todo eso tiene una función. Pero ¿cuál es el problema? Que nos preocupamos mucho, y así debe ser, por los controles ecográficos y analíticos que ha explicado Pedro, pero porque es la responsabilidad nuestra sobre nuestro bebé. Es que si no miro esto, a ver si vaya a tener un problema dentro de 9 meses. Pero es que si no haces las cosas bien durante el embarazo o después del parto, vas a tener un problema dentro de 8, 15, 20 años. O sea, Pero puede ser también que con el control del embarazo, como tú bien dices, piensas que estás pensando mucho en el bebé, pero el suelo pélvico, como a veces puedes pensar que bueno, que es como un beneficio para ti, para tu cuerpo, que bueno, que lo deja. Si luego se tiene al bebé y está, que es otra de las preguntas que te voy a hacer, que estornuda y se te escapa el pipí, y tú dices, uy, con lo joven que soy ya se me está escapando el pipí a la hora de hacer, al estornudar, ¿no? Y como claro, que es es muy un común cuidado, ver. y a veces se puede considerar como un lujo, lo otro es como una necesidad, Claro. y el cuidado este es como apuntarme a un gimnasio, hacer un ejercicio, no tengo tiempo, como es para mí, da igual. Y aparte pasa una cosa, hay algunas de las patologías del suelo pélvico que no duelen. Entonces, esto es así. Si no duele, no voy. A mí la muela me tiene que estar dando un dolor de mandíbula y de cabeza para ir al dentista, porque si tengo una caries, no voy. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser que no vayas a una revisión, que, que podemos ver que hay un iliocoxigio, uno de los músculos que sirve para el final de la defecación, que está hipotónico, que una defecación hace, si la caquita está más tiempo en el recto, tira del ligamento que se une al útero, y eso te puede hacer que el útero vaya para atrás, y puede hacer que la vejiga, ya si de paso tuviste una episiotomía, el cuello de la vejiga pierda su ángulo. Es que no se le da la importancia que tiene. Entonces, yo animo a que vayan a su fisioterapeuta de suelo pélvico. ¿Que está todo bien? Maravilloso. No vengas hasta el año que viene. Pero no lo dejes, porque el tejido de la mujer empeora. Y eso es un hecho. Así que conforme el estrógeno disminuye, la calidad del tejido conjuntivo decae. Con la gran mala suerte de que el suelo pélvico en las personas, en las mujeres, no está protegido por ningún hueso, porque no tenemos costillas, el sacro está en la parte de atrás y no en la de abajo. Entonces, la gestión de las presiones intraabdominales son malas, porque casi nadie tiene un buen tono
abdominal de transverso del abdomen y al final hay malos hábitos, malos hábitos, malos hábitos. Ahora se oye mucho el tema de orinar sin hacer una hiperpresión abdominal, que es lo mismo que no empujar para hacer caca. Siempre se ha dicho que subir las piernas a un banquito te ayuda a la hora de defecar y es verdad, porque tenemos un músculo que se llama cubo rectal que bordea, es como una cincha que coge al ano. Entonces, si estás sentada con la cadera y rodilla en 90 grados, ese músculo tensa la salida de las heces por el esfínter. Entonces, se puso de moda aquello, que me encanta que se ponga de moda porque es verdad. Poner un banquito para inhibir la función de ese cubo rectal. Al inhibir la función de ese cubo rectal, muchas mujeres y hombres defecan de una manera mucho más cómoda. Pues lo mismo, gracias a Dios, ahora se está comentando que cuando te sientas a orinar, no tienes que sentarte a orinar y coger aire y apretar para vaciar la vejiga, porque estás haciéndole una hiperpresión a una víscera que está blandita, que está en su sitio tranquilita, y podemos descolocarla al hacer ese aumento de presión. Así que un consejo que doy yo cuando vienen las chicas con alguna incontinencia urinaria, sobre todo la de esfuerzo, es que cuando estén orinando, respiren a la vez que orinan, porque así te obligas a cambiar las presiones que entran en el abdomen. Los pulmones son el principal órgano que hace, al tener que respirar, evidentemente, que la presión intraabdominal vaya cambiando. Yo te quería hacer dos preguntas. Fundamental. Una raíz de esto, que no sé si nos cortará cuando lleguemos una hora, pero bueno, si no, ya lo seguiremos otro día. No, ya Instagram nos deja hasta más tiempo, no hay Vale. problema. Una primera, que ¿cuándo recomendarías la primera valoración del suelo pélvico posparto? ¿Y en qué consiste esa valoración? ¿Vale? Que eso me lo preguntan muchísimo en consulta. Y la segunda, la ha puesto creo que alguna seguidora en pregunta, es si es recomendable, a raíz de lo que estás contando del pipí, si es recomendable lo que algunos profesionales recomiendan a los pacientes, que es cortar el caño del pipí y seguir, cortar y como jugar con el pipí para fortalecer su musculatura del suelo pélvico. Vale, pues vamos a contestar primero a la segunda, si os parece, ¿vale? Vale. El hecho de hacer el stop pipí, que se llama comúnmente, a la musculatura, yo tengo aquí una pelvis, bueno, la tengo aquí, vivo con ella. Tenemos dos planos de músculo en el periné y podríamos decir que este plano de músculo es superficial porque está más cerca de la piel, está más para afuera, y que este es más profundo, ¿vale? La función, así a grosso modo, de este plano muscular es cerrar los esfínteres, ¿vale? Apretar la vagina, la parte externa y apretar el ano. Y sentir placer. Esta es la función de esta parte. Y la función de esta parte es mantener las vísceras en su sitio. Entonces, ese musculito de aquí, que son las fibras tónicas del suelo pélvico, serían los que se cierran y se abren cuando hacemos un Kegel, ¿vale? Esta musculatura, cuando hacemos un ejercicio de Kegel, se cierra y se abre. Entonces, Kegel significa apretar el periné, hacer una contracción del suelo pélvico. Pero hacer el stop pipí significa que cuando la uretra, ¿vale? Que es un medio estéril, está expulsando orina, si nos dedicamos a corta, suelta, le estamos dando a un cerebro una orden y una contraorden. Entonces, orden y contraorden provoca desorden. No podemos marear al cerebro de la función fisiológica de la micción. A ninguna fisio de suelo pélvico te va a decir que hagas el stop pipí para tener conciencia de que estás cortando, de tu suelo pélvico. Hacemos una ecografía, vemos si la paciente contrae el suelo pélvico bien y nos olvidamos del stop pipí. Aparte, puede aumentar las infecciones, evidentemente. Si tú, un desecho en la orina, como la caca, tú estás caca para arriba, caca para abajo, en una situación en la que la orina toca el medio externo, no, espera, que ahora vas otra vez para adentro, para abajo, para adentro. No nos gusta nada y sobre todo estás mareando la orden de la micción. O sea que cuando se orina y cuando no se orina, no se orina. Y ya de paso que estamos, lo ideal sería orinar una media de cada 3 horas. También depende de si la paciente ha bebido más agua o menos agua. Pero nunca haremos pipí por si acaso, para no hacer un desorden en la orden. Y nunca aguantaremos el pipí más de 3 horas. Porque entonces la vejiga pesa demasiado y, bueno, que depende, ¿eh? Depende porque si has bebido mucha agua o si estás en la playa en verano y no has bebido nada de agua y estás sudando muchísimo, van a pasar 3 horas y no vas a tener el deseo de orinar. Pero ahí está el 50-50. Y ahora, la revisión postparto depende si ha sido cesárea. Ya sabemos que la cesárea, ahí se ha cosido las paredes del útero, se ha cosido el útero, se ha cosido todos los niveles que van hasta la piel y eso es sagradísimo, que eso tiene
soldar bien y es una prioridad. O sea, la primera prioridad en la cesárea es estarse quieta en la casa por lo menos los 10 primeros días. No nos podemos arriesgar a que un punto se salte, se infecte. No, que haya una contracción abdominal. Yo me sentía bien y me hinché de hacer cosas. Pues suerte tuviste, porque hay que dejar al útero tranquilo. Las 2 primeras semanas, por supuestísimo. Otra cosa es que ya a la tercera, a los 21 días, a la cuarta semana, es ya un buen momento para poder ir a que te revisen la cesárea, sobre todo si tienes dolor, ¿vale? Si en la cesárea hay episodios de dolor, a las 3 semanas podemos ponernos en contacto con la fisio del suelo pélvico. A mí siempre cuando una mamá tengo la opción de enterarme cómo le ha ido el parto, me gusta saber cómo está, para eso, para saber si tiene dolor, cómo se encuentra. Si ella ha pasado sus 21 días, sus 15 días, sus puntos están bien, no hay ningún otro problema mayor y tal, ya puede venir, al mes puede venir perfectamente sin problema. Otra cosa, las fases de la rehabilitación no son todas de ejercicio activo resistido, evidentemente. Nosotras tenemos máquinas que drenan, máquinas que ayudan al útero a disminuir el tamaño, a favorecer el proceso, máquinas que ayudan a los ligamentos que sostienen toda la estructura, porque hay muchísimo cambio. El útero tiene unos ligamentos que crecen muchísimo, pero eso también fastidia al que se engancha al recto. Entonces, todos esos ligamentos tienen que volver a bajar en el posparto. Metemos máquinas para aprovechar el cambio en el tejido celular y que sufra y que ese colágeno, que es lo que más nos importa a nosotras del mundo en el posparto, el colágeno, vuelva a ser el mejor posible. Tenemos máquinas de alta frecuencia que trabajan en eso. Y en un parto vaginal, pues depende si ha habido desgarro, si ha habido episiotomía, volvemos a lo mismo. Nuestra prioridad serían los puntos, que deis un visto bueno de que esos puntos han cicatrizado bien y que no hay nada abierto, nada infectado, no hay nada que haya que volver a revisar. Podemos volver a hacer la revisión o ponernos al menos en contacto con la fisio, pues en el mes perfectamente. Mes, si no hay ningún problema. Al ¿Y qué mes se de... hacen estas revisiones? En esas revisiones muy importante, vemos el grado, Pedro, de cistocele natural, ¿no? Cuando hay un parto Fisiológico, ¿no? vaginal, la vejiga desciende un poquito, vemos el grado natural. También lo evaluamos antes del parto para ver qué nos podemos esperar luego. Muy Vale, y bien. entonces una vez que ha ido la embarazada al mes, vosotros le dais la valoración y a partir de ahí le mandáis una serie de ejercicios o qué es lo que hacéis No, después. no. Todo el principio del posparto es la consulta con la máquina. Todo. Tenemos que quitar edema, hay que drenar muchísimo. Hay que ver cómo está ese abdomen. Un abdomen que viene con una diástasis, que ya te aparece con una diástasis, siempre es un abdomen muy flácido, casi que parece como una cama de agua, y ese abdomen hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay que mimarlo, hay que enseñar a la mamá a respirar, hay que, cuando ya se va pudiendo, hay que enseñar a contraer el transverso, esto ya son segundas fases. Pero nunca en una recuperación de parto se mandan ejercicios y te vas a casa sola. Nunca, vamos, yo no lo hago nunca. Vale. Entonces Nunca, tendré que ir a tu no. consulta y tú la vas tratando hasta que Bueno, esté más o sí, que menos bien, ¿no? vayan, pero eso hay que estar muy pendiente, muy pendiente. Y Entonces, alguien que no haya hecho... Dime, Pedro, habla tú. esa primera valoración entonces incluye pared abdominal, ¿no? Con diástasis de rectos, o sea, lo que es una valoración de la pared abdominal y una exploración vaginal para ver, me has dicho, cistocéleo, vamos a explicarlo bien. El cistocele, cuando nosotros hablamos, es el descenso de la vejiga del pipí, que siempre se baja un poquito de manera fisiológica en el embarazo, después tiende a volver a su sitio, pero eso es lo que ya valoran ya las especialistas de suelo pélvico. Y me imagino que las cicatrices, ¿no? Tanto si ha sido una cesárea como un desgarro o una episiotomía, veis si hay alguna fibrosis, alguna induración de la misma para empezar a tratarla pronto, ¿no? Sí, eso es importante tratarlo pronto. Además, los de grado 3, 4 o incluso las episiotomías normales responden muy bien al tratamiento, muy bien al tratamiento. Y es importante, a mí me gusta empezar pronto, siempre que podamos, si la mamá puede, porque claro, ahora otro tema, le desborda la maternidad, yo también se entiende, pero mientras que ellas puedan, las máquinas funcionan muy bien. La logística les cambia mucho de la Ya. última consulta de embarazo a la primera posparto, es un mundo. Yo siempre lo digo. Sí, la verdad que sí. Y luego, a la hora de ir al parto, una chica que se ha tratado previamente a otra que no se ha tratado, a la hora del parto, supongo que, bueno, hay gran diferencia, ¿no? Es como el que Que ha lo diga ido... Pedro.
¿Tú lo notas, Pedro, Sí, a alguien sí que lo ha vemos. hecho un ejercicio que ha Sí, estado tratándose lo que es el suelo pélvico a otra que no ha ido en la vida? eso mejora Porque no. muchísimo, por supuesto, ¿vale? Y está demostrado que el trabajo con matrona y con fisio de suelo pélvico, de que te hayan trabajado bien, los masajes perineales y todo, tienen su evidencia científica de que disminuye la tasa de desgarro, la tasa de episiotomía, la tasa de parto instrumentales, incluso la tasa de cesárea. Pero aquí sí quiero que rompa una lanza, a lo contrario, la que por lo que tenga la paciente un desgarro, una episiotomía, una cesárea, que no se culpabilice porque no ha trabajado lo suficiente, porque ahora estamos con tanta divulgación en un término un poquito peligroso de que estamos idealizando demasiado el parto y la paciente que no tiene el parto ideal entre palmeras, con 2 empujoncitos, sin desgarro, parece que ha fracasado. Y estamos viendo muchos bajones anímicos de pacientes que han acabado una cesárea, como por desgracia o por fortuna, hemos comentado antes, acaban el 20% de los partos en España. O sea, que es una estadística a nivel de España. No puede decir es que este médico hace más, es que este hospital hace más. No, no. En España, el 20% aproximadamente, un poquito más de los partos acaban en cesárea, porque muchas indicaciones son 20%. necesarias. 20%, uno de cada 5. Es un Y a uno de cada 5... porcentaje. Sí, ¿El pero qué? ese porcentaje es alto, en medio, normal, es que no. Ese porcentaje está muy recomendado por la Organización Mundial de la Salud y es global. Después va a haber servicios que tendrán un poquito más o un poquito menos en función de su idiosincrasia. Por ejemplo, el materno de Málaga tiene un poquito más de tasa de cesárea porque asumimos toda la patología, somos centro de referencia incluso de Melilla. Entonces, claro, cuando tú asumes mucha patología, mucho embarazo gemelar, mucho retraso de crecimiento, mucha hipertensión, son embarazos que tienen mucha más alta probabilidad de cesárea, entonces es impepinable que tenga un porcentaje más alto. Pero con esto lo único que quería decir, no volver a mi tema, es que a la paciente que tiene una cesárea, un desgarro o una episiotomía, no encima no le podemos culpabilizar a ella. Quiere decir que la que haya trabajado el suelo pélvico, masajes perineales, haya hecho su ejercicio de preparación al parto, sepa las respiraciones, sepa los pujos, cómo lo tiene que hacer, seguramente tenga mejor parto que el que ella misma tendría sin eso. Pero a lo mejor ella, trabajándolo mucho, va a tener una serie de circunstancias de desgarro episiotomía que la iba a tener incluso más si no lo hubiera trabajado. Pero no es que la haya trabajado poco, ¿vale? Es que hoy en día veo un montón de pacientes de muy bajo ánimo en las revisiones postparto por una idealización del parto. Y si no ha sido perfecto, yo he hecho algo mal, no me he preparado. Y esto últimamente le estoy dando mucha importancia porque lo estoy viendo cada vez más. También yo lo que veo que últimamente se le da mucha importancia a escuchamos aquí en Instagram, por ejemplo, pues el tema del parto respetado, que bueno, que no en el momento de la han hecho cesárea, pero yo como que se ven que no es lo que ella, pero claro, si es cesárea porque vosotros lo Justo me está elegís, dando la es que razón. Me está pero dando, no es lo ha que dicho yo una frase quería, no he podido hacer el piel con piel, me ha sedado más de la cuenta, el parto respetado, ¿no? Me viene al pelo lo que me estás diciendo. Le estamos dando una idea de parto, o sea, la paciente ya va a parir y ya quiere sin oxitocina, sin episiotomía, sin desgarro, parto vaginal, piel con piel y lactancia en el momento. ¿Qué es lo que queremos? Y pensamiento tardío. ¿Qué queremos? Ideal, El 100% de los que nos dedicamos a los partos y el 100% de las matronas. Y el 120%. Porque eso implica que ha sido un parto sin riesgo, que todo ha ido bien, que todo ha sido perfecto, que suelen ser rápidos, que no hay que coser después, que es comodísimo, que el pediatra viene, valora al niño y se va porque está perfecto y lo deja con la mamá, hasta los pediatras. O sea, es que es el terreno ideal. Pero es el ideal, no es el único, ¿vale? Si no se puede hacer un piel con piel porque hay un riesgo de pérdida de bienestar fetal y ese niño tiene un riesgo real y se tiene que ir con el pediatra porque lo tiene que aspirar bien, tiene que ver sus constantes, le tiene que dar calorcito, tiene que incluso poner un apoyo de oxígeno, no puede ser una mala experiencia para la madre. No puede ser, tiene que ser lo contrario. Yo no puedo hacer con piel porque he sido lo suficientemente consciente de que mi niño en ese momento necesitaba un apoyo pediátrico. Y no lo puede vivir como un fracaso. Después al piel con piel en cuanto se pueda, en cuanto el pediatra dé el visto bueno. Que es verdad que tenemos que mejorar muchísimo toda la asistencia a los partos, todos los profesionales involucrados, en que cada vez sea lo más respetado posible dentro de que mantengamos la seguridad. Pero lo que no podemos perder es seguridad en ningún momento, porque aquí no estamos jugando la vida, el desarrollo neurológico y el pronóstico de una criatura muy susceptible en esos momentos. Y por desgracia, los partos no siempre son color de rosa. De hecho, mucho hay que correr. Tú pregúntale a un anestesista cuál es su peor guardia.
con los ginecólogos. O sea, nunca se corre, ninguna especialidad se corre más que la nuestra, porque nosotros nos jugamos una vida en un segundo, ¿vale? Entonces nosotros cuando indicamos una cesárea es ahora ya para salvar una vida. Y que en ese momento tenemos que aprender que aunque sea más urgente hacerlo lo más respetado posible, por supuesto, tenemos que empezar a implantar protocolos que, manteniendo la seguridad, lo hagamos lo más respetado. Pero lo que no estamos dispuestos, o bajo mi punto de vista no estoy dispuesto nunca, es a perder nada de seguridad. Nada, nada. Si se puede mantener la seguridad y ahí meterle cada vez cosas más de parto respetado, seré el primero, y creo que todos los que se dedican a los partos es lo que queremos y tenemos que mejorar en eso, y en torno al mea culpa y el del gremio en general. Pero como digo, nunca debemos perderle el respeto a los partos ni quitarle la seguridad a los partos, ¿vale? Cuando todo va bien, se puede hacer pie con pie, el pinzamiento tardío, todo, por supuesto, y de hecho yo creo que en esta Instagram, ahora que la divulgación se está haciendo tanto, pues todos nos estamos haciendo incluso más conscientes de lo que éramos, o sea que también nos está viniendo bien a los profesionales. Pero como empezaba antes, creo que se está idealizando demasiado el tema del parto y lo único que conseguimos es a la paciente que no consigue ese parto, que es al final no es el 100% de los partos, encima de que no ha tenido una experiencia súper favorable, encima ella se echa la culpa o se crea que ha fracasado como madre porque no ha tenido el parto idílico que le hemos dicho en Instagram que era el que iba a ser. Y los partos... Todo esto viene al hilo de eso, porque está ahora, volvemos a la moda, todo esto de los directos y tal, es una moda. Ahora está de moda contar tu parto. Voy a contar mi parto, porque yo lo veo aquí a diario, de, bueno, influencers, de más conocida, menos conocida. Y es verdad que cuando escuchas sus partos, todo como que lo quieren contar todo como ha sido todo estupendo. Realmente no es así. Entonces, a veces yo detesto como que cuando no ha sido como tú te esperabas, es como que mal estoy porque es un fracaso. Yo creo que tampoco lo tienes que tomar como un fracaso, es decir, que viene como viene y evidentemente lo que prima es la vida de tu hijo, tu salud, la de tu niño y vosotros los ginecólogos estáis ahí al pie del cañón para, venga, si hay que hacer una cesárea rápida y tal, pero es verdad que lo escucho después que hay que ver, que no es lo que yo me esperaba, no han hecho el pie con pie y como que a veces le echan un poco la culpa al protocolo tomado que a lo mejor no ha sido. Es que lo estoy escuchando últimamente muchísimo. Sí, pero y le al están final, dando un montón. eso, Isabel, perdona que te corte, son la conjunción de dos cosas. Primero, la idealización que se está dando al parto, ya sea por temas redes sociales, por temas en el mundo que estamos hoy en día, en el mundo 2.0 o 5.0, es decir, que la información la tengo ya inmediata y de mucha gente. Y a la falta de información, por otro lado. Porque si tiene idealizado el parto, es que también te falta información de los tipos, de las complicaciones que puede tener un parto, ¿vale? Tampoco se trata de que nosotros las consultas, nosotros en Instagram nos dediquemos continuamente a asustar a las mujeres de que, mira, en el parto te puede pasar esto. No, evidentemente. Pero nosotros, durante el parto, estamos con 4 ojos, ¿vale? La mujer tiene 2, que es su parto y que ella esté bien, el piel con piel, la idealización.Nosotros estamos con 4. Estamos con un ojo viendo el monitor del niño, que las contracciones le estén sentando bien, que el descenso en el canal del parto sea bueno, que la cabecita se encaje bien. Estamos viendo muchas cosas que hace falta ser profesional para esto, ya sea matrona o ginecólogo, para valorarlas. Y que se escapan a la percepción de la paciente. Es decir, la paciente no tiene la información necesaria para analizar un riesgo de pérdida, una alteración del registro del monitor que nos lleva a tener que hacer una cesárea urgente. Y a lo mejor dice, joder, pues me hicieron una cesárea. Bueno, hay que explicarlo, evidentemente, que se le va a hacer una cesárea porque su niño está en riesgo de pérdida. Es decir, evidentemente nos adelantamos a que el niño esté mal, ¿vale? Y después el niño salió muy bien. Oye, pues es que entonces hemos actuado bien, ¿vale? Entonces que hemos hecho una cesárea en el momento que había que hacerla. Lo que no vamos a esperar que esté mal para hacer la cesárea, evidentemente. Pero que es verdad que la paciente a veces, por tener tanta información, piensa que maneja todas las situaciones. Y nosotros somos profesionales y sabemos mucho y tenemos experiencia y hemos visto muchos casos parecidos. Entonces, hay cosas en el parto que la paciente no es capaz de analizar, que los profesionales sí. Entonces, ahí veo básico que la paciente vaya a su parto confiando en su equipo médico. Que ahora parece que se está invirtiendo la cosa, que es que vamos de uña al parto. No me hagan, no me toquen, no me quiten, no me... Entonces ya empezamos con una situación de mal rollo entre el paciente y tensa, ¿no? El experto, tensa, y que crees que todo lo que va a hacer lo pongo en duda porque yo sé, porque yo he leído, porque mi amiga me ha dicho, porque vi en Instagram que a la otra no le hicieron eso. Entonces tenemos que volver a un término medio de confianza en tu equipo médico, que tu equipo médico tiene que hacer por hacer el parto lo más respetado posible, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad óptimas.
y llegar a un equilibrio, pero no nos podemos ir al otro extremo donde la desconfianza, donde yo no quiero que me hagan nada, donde si me hace una cesárea lo estás haciendo mal. No, hay que explicarte por qué te estoy haciendo la cesárea, pero es que a lo mejor esa cesárea, como bien se dice y un dicho que a mí me gusta, es necesaria porque está salvando la vida de tu niño. O sea, qué cosa más importante que eso, ¿no? Que no hay que hacer ni una cesárea de más, soy el primero que lo dice como ginecólogo, pero tampoco una de menos. Porque una cesárea de menos puede ser una lesión cerebral de un niño, por ejemplo, y creo que no está justificada. Entonces, ni uno de más, pero tampoco uno de menos. Hay que llevar el término cuando hay que hacerla. Y cuando hay que hacerla es cuando le llamamos que es una cesárea necesaria. Y esa no se puede reducir. Y hoy en día, pues, eso es lo que tenemos, un 20% aproximadamente, que 1 de cada 5, que es bastante, ¿eh? Pero es bastante por muchas circunstancias, porque, pues sí, pues es la que hay. Incluso en sitios de más alto riesgo será un poquito más, ¿eh? Entonces, a una paciente de cada 5 no le podemos hacer culpable de que no ha tenido un parto vaginal. Es que sería cargarnos una de cada 5, hacerla culpable. No, al revés, hay que darle toda la información diciendo que vamos a intentar que tenga el mejor parto posible, pero el más seguro. Eso sería un buen resumen. Bueno, pues yo creo que, salvo que queréis comentar alguna cosita más, ha sido un directo súper interesante, se quedará grabado en mi perfil, lo podéis compartir en el vuestro, que también he visto por ahí alguien que ha preguntado si se queda grabado, que le demos más importancia al suelo pélvico y yo creo que también más divulgación, porque lo mismo que los controles los vemos y además vuelvo a repetir que todo es una moda y yo que encima trabajo también con embarazadas desde otro punto, el comercial, pero aquí en Instagram está de moda el tema de los embarazos, de los controles, de las baby shower, de la revelación del sexo del bebé. Y yo creo que el tema del suelo pélvico también habría que darle más divulgación porque pienso que es un tema muy, muy interesante, muy importante de futuro también para las mamás. Y veo que todavía ahí como que queda ahí un escaloncito que es más reciente, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Eli. Sí, el suelo pélvico hace 10 años, bueno, no es lo mismo, por empezar vamos por países, ¿no? El suelo pélvico en Francia lleva 20 años siendo puntero, en España bastante menos. Y hace 10 años cuando yo empecé, el suelo pélvico, yo recuerdo que yo actualizando mi currículum puse una entrada después de los datos personales explicando lo que era el suelo pélvico. Claro, sé que Porque, hemos empezado el directo porque que no se explicándolo bien, sabía, o porque sea, no hay mucha gente que lo sepa. daba vergüenza decir, la palabra suelo pélvico era como decir pecho-pie, era una cosa, una locura, una chalaura. La gente veía la consulta, porque mi consulta de fisioterapia es de suelo pélvico, y era como un plan de, bueno, la niña esta que hace esto. Pero gracias a Dios y gracias a la pandemia, porque la pandemia ha hecho darle visibilidad a todo, al suelo pélvico y a todo, al embarazo, a la baby shower, a todo lo que están nombrando. Gracias a eso, el suelo pélvico, yo creo, será casualidad, desde entonces se está notando algo más puntero, pero es que es ultra necesario que se tenga Bueno, conocimiento. pues lo que Al yo menos estoy que se pensando, sepa, que tú no... ¿Perdón? que en Bebé Málaga tengo una sala nueva que hemos hecho de formación, en la cual os invito a los dos cuando queráis hacer esto que estamos haciendo aquí, pero presencial. Cuando se apetezca, tú te vienes con tu Con mi pelvis, ¿no? Con con mi tu hija. pelvis, le explica que la puedan ver, que si quieres que se pueda tocar una sala bastante grande, con lo cual podemos tener las medidas de seguridad. Y a ti, Pedro, si algún día te apetece dar una charla de Cuando quiera. algún tema interesante, yo estoy invitando ya a matronas, ya tenemos, este sábado vamos a hacer una formación de BLV también con Jessica Gutiérrez, que es la que nos da la formación también, que es otra cosa muy novedosa. Yo que estoy aprendiendo con vosotros un montón. El BLV, Baby Led Winning, eso que el niño come puré, que ya come sólido. Pues ya cada vez también con todos los beneficios. Estamos poquito a poco haciendo una labor y por mi parte, porque yo pienso que, yo siempre digo que no somos solamente una tienda para vender artículos de bebé, sino para ayudar a todas las mamás en todas sus dudas, con matronas, con vosotros, con la nutricionista, que también es un tema muy importante. Está haciendo también un curso ahora de alimentación de la embarazada, que también me parece muy interesante, así que en el aula de formación como grandecita, cuando queráis organizamos una... Porque, hombre, esto está muy bien, de hecho hemos tenido una media de audiencia más o menos que todo esto en una sala sería imposible meterlo, pero bueno, yo creo que además el contacto humano y el hablar y la cercanía también hace mucho.
Así que nada, os invito a los dos cuando tengáis un ratito que organicemos una charla presencial, que son las que a mí me gustan realmente. Antiguamente las hacía un montón y venía mucha gente. Y que sigamos difundiendo todo este tipo de información tan interesante para las futuras mamás y las que son mamás también. Así que pues lo dejamos Muy aquí. bien. Muchísimas gracias, lo compartimos, estamos en contacto y nada, que ha sido un placer un día más tener un directo con vosotros, ¿vale? Adiós. Muchas gracias, Chao. Isabel. Adiós. Gracias, chao. Igualmente. Adiós. Hasta luego.